es Esteban Actis, me desempeño como consultor senior para el BID Intal. Es un placer para mí darles las bienvenidas a todos a esta nueva Intal Talks, una serie de charlas organizadas desde el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre temáticas identificadas como estratégicas para el BID. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es la seguridad alimentaria global, la discusión de la agenda en el plano multilateral y el lugar de América Latina en esta problemática en términos internacionales. Antes de presentar a los speakers y darle la palabra, bueno, a Ana Vasco, la directora del INTAL, va a decir unas breves palabras de bienvenida a todos ustedes. Bueno, gracias Esteban. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por sumarse a esta segunda Intal Talk que estamos organizando desde el BID Intal, del sector de integración y comercio del BID. En primer lugar, quería agradecerle muy especialmente a Divakar Dixit y a Paolo Giordano su participación. Sabemos que tienen una agenda muy agitada, así que les agradecemos especialmente su disponibilidad. Creo que todos los que estamos aquí reunidos sabemos la significancia que tiene en este momento el tema de la seguridad alimentaria y sabemos que es un tema que se ha agravado en los últimos tiempos producto de los efectos del cambio climático, producto de la pandemia, la guerra y la inflación que vino como consecuencia. Pero me gustaría hacer referencia a cuáles son las razones por las cuales creemos que el tema de la seguridad alimentaria es un tema sumamente relevante para la región, para América Latina y el Caribe. En primer lugar, porque hay 200 millones de personas aproximadamente que viven en situación de pobreza, que no tienen un plato de comida diario. En segundo lugar, porque hoy la región ocupa un rol sumamente importante en cuanto a las exportaciones de bienes agrícolas. Hoy aproximadamente podemos hablar de que el 16% del total de las exportaciones agrícolas provienen de América Latina y el Caribe. En tercer lugar, porque hay un potencial de crecimiento de estas exportaciones muy contundente. Hay estudios que muestran cómo América Latina puede incrementar su participación hacia adentro de la región. Aquí quizás Paolo hace referencia a un estudio que se hizo recientemente desde el sector de integración y comercio, donde menciona justamente el potencial que tienen algunos bienes, como por ejemplo las carnes, los lácteos o las bebidas, pero también un potencial de crecimiento hacia afuera del mundo, ¿no? Como proveedor de alimentos hacia afuera del mundo. Y en cuarto lugar, creo que es un tema sumamente relevante porque lo que vemos es que hay cada vez mayor cantidad de disposiciones y regulaciones vinculadas con que tratan de disminuir los efectos del cambio climático desde países desarrollados, pero también en vías de desarrollo que pueden afectar las exportaciones de bienes alimenticios. Y con esto me refiero concretamente, por ejemplo, al Pacto Verde Europeo con su pilar de deforestación, donde ya hay estudios que muestran claramente cómo puede afectar algunos bienes en particular. Pero bueno, creo que todos los que estamos aquí reunidos también sabemos el potencial que tiene el comercio a la hora de proveer seguridad alimentaria en términos del acceso a la mayor cantidad de bienes, acceso a nuevos mercados y estabilización o baja de precios, además de la importancia que tiene la transferencia de tecnología, algo que es sumamente relevante a la hora de incrementar los niveles de productividad y eficiencia agrícola. Pero también sabemos que hay importantes costos. Paolo se va a referir seguramente a esto con mayor profundidad, pero todavía persisten costos importantes al comercio, por eso es sumamente relevante que profundicemos los acuerdos comerciales existentes, que hagamos nuevos acuerdos regionales dentro de la región, pero también hacia afuera del mundo, con el objetivo de bajar aranceles y medidas no arancelarias. Y lo más importante de alguna manera de todo esto, lo que vemos es que el tema de la seguridad alimentaria o el desafío de la inseguridad alimentaria está vinculado a diferentes causas. Por eso es sumamente relevante encararlo de una manera multidimensional, donde el comercio ocupa un rol central, pero también es clave ocuparse de los pequeños agricultores,
tanto desde el punto de vista de asistencia técnica y financiera que necesitan. Es importante también ocuparse de las poblaciones vulnerables, que son quienes más sufren el acceso a alimentos, y también el tema de los sistemas alimentarios más resilientes y que de alguna manera afecten menos el cambio climático. Y con esto me refiero, por ejemplo, también a cadenas de valor verdes en los sistemas alimentarios. Pero bueno, dicho esto, nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas por sumarse. Espero realmente que encontremos en esta charla y seguramente lo hagamos nuevas ideas, inspiraciones y algunas dudas que podamos preguntarle después a Dívacar y a Paolo, con la idea de construir, como siempre, una región más inclusiva, más justa y sustentable. Muchas gracias. Gracias, Ana, por tus palabras. Antes de presentar a los speakers y dar la palabra, dos breves anuncios. Uno, este seminario cuenta con traducción simultánea. Pueden optar en la parte inferior del Zoom el canal para escuchar, sobre todo la presentación de Dívacar, que va a estar en inglés, así que hay traducción al español. Y la segunda es que a medida que vayan hablando los speakers, si quieren hacer preguntas, déjenlas en el chat y bueno, al final vamos a tener unos minutos para ir leyendo algunas de esas preguntas que ustedes le quieren hacer a los speakers, tanto a Dívacar como a Paolo. Bien, los voy a presentar brevemente una pequeña bio para que justamente conozcan a quienes nos van a hablar en el día de hoy. Dívacar Dixit es asesor de la División de Agricultura y Productos Básicos de la Organización Mundial de Comercio, donde trabaja desde febrero de 2006. El señor Dixit es secretario del Comité de Agricultura de la OMC, que supervisa la implementación de los compromisos legales de los miembros en virtud del Acuerdo sobre Agricultura, apoya las negociaciones agrícolas en curso, hace una mayor apertura a los mercados agrícolas mundiales y ayuda a los países adherentes en cuestiones agrícolas. También maneja el expediente de seguridad alimentaria en la OMC, incluida la participación de la OMC en varias organizaciones internacionales y otras iniciativas globales relacionadas con la seguridad alimentaria. Antes de incorporarse a la OMC, Dixit formó parte del equipo de la India, en la misión permanente de la India en esta organización en Ginebra, durante el periodo 2002-2006. El señor Dixit tiene títulos de grado y maestría en tecnología por el Instituto Indio de Tecnología de Kanpur. Por su parte, Paolo Giordano es economista principal del sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, es ciudadano italiano, es titular de un PhD en economía de Sciences Po en París, se ha graduado en la Universidad de Bocconi de Milán y ha completado su formación ejecutiva en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Como verán, dos personas con una trayectoria muy importante, con mucho para aportar en esta discusión. Así que bueno, aquí dejo de hablar yo. Dívacar, tenés la palabra para tu presentación. Muchas gracias por su introducción, por estas amables palabras. Déjenme compartir pantalla. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a aquellos que están conectados en este evento. En esta sesión me gustaría exponer el rol del comercio internacional en el debate de la seguridad alimentaria. Voy a tener una presentación de 35 minutos. Este es la agenda. Voy a focalizarme en las limitaciones, qué significa la seguridad alimentaria y la relación con el comercio internacional. No es algo muy difícil de entender, entonces voy a tratar de hablar en lo que sucede en la OMC sobre seguridad alimentaria y los debates recientes y las divergencias entre los miembros. Ahora, en lo que concierne al significado, creo que muchos saben que esto es una noción joven, la terminología de seguridad alimentaria.
en, en estos 70 años, en la crisis global de los alimentos, y desde ahí llevó 25 años para alcanzar un entendimiento de la seguridad alimentaria, lo que ustedes pueden ver en la pantalla, que fue tomada en la Cumbre Alimentaria Mundial en 1996. Habla de cuando todas las personas todo el tiempo tienen acceso a suficientes alimentos que sean sanos y nutritivos, que cumplan con las necesidades dietarias y las preferencias alimentarias para llevar una vida activa y saludable. Es muy importante este desafío que sea descrito así, porque tiene muchos otros desafíos que estamos enfrentando hoy. Y si vemos esta definición y la dividimos en elementos, hay 4 elementos: la disponibilidad de cantidad suficiente de alimentos, ya sea de la producción local o eh, importaciones, el acceso, la utilización eh, que pueda tener esto para los humanos. Y acá vamos a hablar sobre las dietas y también el acceso a agua potable, sanitización y finalmente la estabilidad, que ah, ninguna shock o crisis debería disrumpir esos elementos. Entonces, esto es más o menos la noción de la seguridad alimentaria. Y después tenemos en otras conversaciones recientes, se agregaron 2 elementos más, hubieron otras consideraciones, la agencia, la acción, todas las gentes, nadie tiene que ser excluido de esto. Entonces, todo el mundo tiene que estar involucrado en el proceso de toma de decisiones, en este empoderamiento, ¿no es cierto? Y a todo el tiempo se agregó la definición, la estabilidad, esto tiene que ser para todos todo el tiempo. Esta estabilidad, cuanto la definición también tiene que ver la sostenibilidad, tiene que tener en cuenta la sostenibilidad. Generalmente no hay una sola agencia, organización que pueda lidiar con esto porque es multifacética. Hay una colaboración, tiene que existir una colaboración entre diferentes organizaciones y esto es muy útil para entender quién hace qué. Entonces podemos usar todas las sinergias para contribuir a esta complejidad que tiene este tema. Ahora veamos al comercio internacional y la seguridad alimentaria. Generalmente el comercio internacional puede contribuir a cada una de estas 4 dimensiones. Sin embargo, la forma más rudimentaria de relacionarla, el rol del comercio internacional, muchas veces no tenemos simétricamente divididos los recursos, o aquellos recursos tienen que estar alineados con la situación demográfica de cada uno de los países, y hay países que no producen los alimentos para el consumo local. Muchos países dependen absolutamente del comercio de las importaciones para satisfacer sus necesidades. Entonces tenemos que ver estas cadenas de valor para cumplir con estas necesidades de alimentos. El rol del comercio internacional no es solo este equilibrio, tiene un rol mucho más grande, es como el motor del crecimiento económico. Para que este rol pueda ser realizado, tiene que ser justo, orientado al mercado y libre de distorsiones. Y ese es el rol del sistema de comercio multilateral y de la OMC. Eso es lo que yo dije que iba a ser el foco de mi presentación, cómo la OMC lidia con
este aspecto de la seguridad alimentaria. Entonces, voy a comenzar con un marco de normas que tenemos en agricultura. La agricultura ha sido un tema clave en los acuerdos de comercio multilaterales. Cuando el GATT fue establecido en 1948, esto fue después de la Segunda Guerra Mundial y tenía poca, limitada preparación para, tenía una resistencia para ser sujeto a la agricultura, ¿no es cierto? Para lidiar con esto en términos de políticas de fronteras y los subsidios, ¿no es cierto? Entonces, creó algunas excepciones para ver esta mano y hubo una creación del GATT que no era una cosa, no debería ser un acuerdo independiente, sino debería ser incluido en algo más amplio de la organización. Entonces, eso se sostuvo en existencia por 5 décadas, por 50 años, para que los miembros finalmente establecieran reglas multilaterales en el área de la agricultura. Cualquier ley o regulación que había existido antes de la firma y él no podía cambiar ninguna regla. Entonces, para que ellos no se podían cambiar. Y muchos países usaron muchas políticas para usar esta cláusula de legislación. Los miembros han hecho muchos esfuerzos para traer la agricultura en el ámbito multilateral y hoy tenemos el acuerdo de agricultura que se vino, tenemos el concepto de rondas que fue creado en una ronda y concluimos que 2 años, 3 años, en este contexto de las rondas de negociaciones en Uruguay, la ronda de Uruguay, que llevó 8 años, creo que fue la ronda más larga, y porque tenía como una ronda muy integral y muy ambiciosa y resultó en el acuerdo sobre la agricultura y surgió la OMC como una organización. Entonces, fueron muchas negociaciones en este ámbito. Entonces, el acuerdo sobre la agricultura que entró en vigencia en 1995 los pilares son 3: el acceso al mercado, el apoyo interno y la competencia de exportaciones. Esto fue concluido muy largo y que la agricultura debería ser responsable por esto y se concluyó que en un conocimiento de un negocio que no está terminado. Hay una cláusula de continuación que esta dice que esto no está terminado. Después de 5 años van a seguir los miembros estando en las negociaciones y de sus compromisos. Entonces, en 1995, esto entró en vigor. Algo muy importante de esto, lo que tiene que ver con la ronda de Uruguay, que tuvo que ver mucho con la seguridad alimentaria, el comercio justo, acceso al mercado, todo la dimensión de seguridad alimentaria. Uno de los logros de la ronda de Uruguay fue la previsibilidad del comercio internacional. En la OMC dependía de este concepto de consolidaciones arancelarias integrales. En el tiempo de la ronda de Uruguay
una negociación de los gobiernos para que se involucraran en estas consolidaciones. Entonces, la importante decisión de la ronda de Uruguay del sector agrícola está definido en el acuerdo y está este sector, todos los productos sean consolidaciones arancelarias integrales y vinculantes. La agricultura es un sector muy importante y muchos países que están muy restringidos y cada producto tiene estas consolidaciones. También hay otras decisiones para sacarse encima barreras no arancelarias o impuestos en las fronteras. Esto es un cambio muy importante que sucedió. Lo que ustedes pueden haber escuchado como el proceso de la arancelización, tratar de reducir esas barreras no arancelarias y tratarlas de llevarlas a esos compromisos que teníamos. Esto fue un compromiso, fue un logro muy importante en las negociaciones. Otra contribución de la ronda de Uruguay es crear una igualdad de condiciones y tener un marco en los subsidios y como GATT, todo el mundo sabe que después como la OMC ha tratado de lidiar con los aranceles y el efecto que tienen esto, proveyendo algunas reparaciones a algunos países. Estas son las discusiones que ha habido en estas discusiones multilaterales. Entonces, se han establecido algunas reparaciones para los países afectados, pero fue una cosa muy importante. Estas disciplinas políticas del uso de los subsidios tenían que estar de acuerdo. Un grupo de disciplinas, de principios, de cómo conducirían los subsidios para la agricultura, no depender de solo tener los principios, sino primero tenerlos un principio de cómo proveer y cómo usar estos subsidios en el sector agropecuario. Esto fue una novedad y cómo hicieron no tengo mucho tiempo para ir en detalle. Ellos categorizaron los subsidios en dos categorías. Uno que se consideraba como uno que no tuviera efectos negativos sobre los otros y después que no hiciera una distorsión negativa y eso debería ser limitado, ¿no es cierto? Que estuviera con excepciones. Entonces, y habría que ver los otros subsidios que no afectaran. Bueno, tenemos un marco, un modelo sobre las reformas de subsidios y orientado esta ayuda en lo que tenía que ver que son las excepciones de subsidios. Tienen tres cajas, la caja verde, por ejemplo. Entonces empezaron un modelo, una plantilla. Cualquier miembro, China, India, las Naciones Unidas, Estados Unidos, va a encontrar una participación en los subsidios en esa caja verde. Esto introdujo un cambio muy importante donde los miembros pudieron ver este sector de la agricultura y pudieron cumplir con sus objetivos y ordenar los subsidios, que el impacto sea mínimo. Otros subsidios que distorsionan
el SDM o en la caja ámbar. Eso es más o menos lo que se logró en la ronda de Uruguay y es parte del marco que tenemos hoy. Y este acuerdo se sabe que es un conocimiento, como ya lo dijimos, es un tema que no está terminado, que sigue en negociaciones del 2000. En 2001, los miembros estuvieron de acuerdo en ampliar la agenda de negociación en la ronda de Doha y las negociaciones después se incluyeron en un grupo de la ronda de Doha. En 2008, 2009 hubo unos cambios globales, hubo una crisis en el 2007, 2008 y desde ahí las negociaciones se han convertido en algo muy difícil. Hay muchas divergencias. En 2011, la conferencia ministerial en Geneva, ellos sabían que em, era muy difícil y muy profundo que los miembros llegaran a un solo acuerdo en una agenda de negociación, en lo que llamamos una tarea única. Entonces, para enfocar estos temas de negociación, depende de cómo estas normas se hicieran o no. Entonces, todo desde el 2011, las negociaciones en agricultura no han estado vinculadas a esto solamente. El progreso es posible y en este contexto se llegó al acuerdo en 2015 en la eliminación de los subsidios de exportaciones. Hay muchas divergencias también, ¿no? Y esto se pudo eliminar los subsidios a las exportaciones. En 2022, los miembros trajeron otros subsidios y tratar de reducirlas a cero subsidios, dejando solo algunos miembros en el proceso de una formulación legal, pero la OMS eso logró esto muchísimo, pero ahora el foco está en los temas que quedan, el acceso, el apoyo, la constitución de existencias públicas. Las diferencias son muy profundas. Ahora, si vemos este marco basado en reglas de una perspectiva de la seguridad alimentaria, hay algunos acuerdos. La OMS tiene un sistema de comercio multilateral basado en reglas que está anclado en la OMC, que provee predictibilidad, un ingreso global y asegura la seguridad alimentaria. Hay algunas reglas de comercio multilateral sobre la agricultura y un acuerdo de agricultor. Esto ha comenzado en la OMS cuando fue creada en este acuerdo. Mientras eran negociado, hay una especial atención en los países menos desarrollados y en los países en desarrollo importadores netos de alimentos. Esto fue tratado en la ronda de Uruguay y en la decisión ministerial de la OMS separada en 1994. Y probablemente también en la marco legal del OMC tuvo un efecto negativo y en las reglas tuvo un efecto negativo para algunos países y la idea era que el proceso mejore los precios por las intervenciones que distorsionaban y cuando esos países que dependían muchísimo sobre las importaciones al menos pudieran tener más acceso.
y pudieran tener más acceso. Entonces se tomaron algunas acciones y la decisión no es parte del acuerdo sobre la agricultura, pero la OMC fue un mandato para seguir con esto de esta decisión. Lo que hace esta decisión es mirar la arquitectura alimentaria internacional, ver este marco legal en este marco de reparto de la carga en términos de ayuda alimentaria para ayudar a otros para poder tener apoyo en este tema. Este marco, eh, los FAC, que tiene que ver con la asistencia alimentaria, se creó en 1997 cuando los miembros del GATT tuvieron esta idea de este marco de reparto de la carga en términos de ayuda alimentaria y fueron a otra organización donde este acuerdo fue implementado y muchas partes hubo ahí comprometidos a ver la asistencia alimentaria para dar a los países más vulnerables. Entonces, por este involucramiento de la OMC en este marco, esta convención tenemos como este marco de alimentario, esta convención del marco de alimentos y para cubrir las necesidades de los países menos desarrollados y los países en desarrollo, importadores netos de alimentos, para poderle dar la asistencia financiera y, y desde la perspectiva legal, cuando la membresía, los miembros de la OMC, lo que tienen créditos de exportación, las garantías de estos créditos, se habla de esto y que tengan estas iniciativas de estas agencias para dar créditos a los compradores en los países importadores, asistir a los compradores, dándoles para promover las exportaciones, ayudar a dar crédito para las exportaciones. Y cuando estos países menos desarrollados y los países importadores netos de alimentos, cualquier regla cualquier norma tiene que haber una dispensación para estos países porque muchas veces las reglas, las normas tiene que ver con la competencia de exportaciones para esos países. No deben competir entre ellos y las garantías tienen que estar adecuadas a eso, pero para lo que tiene que ver con los alimentos, la decisión dice que las condiciones de estos países deben tenerse en cuenta y se debe ayudar a estos países. Entonces hubo un acuerdo sobre los subsidios y para darle crédito y garantías para estos países menos desarrollados y países en desarrollo importadores netos de alimentos. Entonces, se provee crédito a través de agencias de créditos y el término no puede ser más de 18 meses, pero cuando estos países importadores y los países menos desarrollados, la regla dice que el largo del crédito puede ser hasta 36 o 54 meses. Entonces, cuando tiene que ver con estos tipos de países, tienen una dispensación especial. Entonces, las normas para la competencia no deben limitar el acceso de estos países a los alimentos. Esto fue la decisión de Marrakech y la decisión también requirió el involucramiento de la OMC
Entonces, las necesidades financieras y las las importaciones y las expectativas que estas instituciones financieras tengan sus mecanismos financieros para permitirle a estos países menos desarrollados y a los países importadores netos para que tengan acceso a los alimentos. Esto es muy relevante y el involucramiento, la relación de la OMC con este tema. También es el rol importante que debemos destacar del acuerdo que tiene que ver con la seguridad y la calidad alimentaria. Hay algunas medidas y los TBT, SPS y TBT, porque estas reglas son muy importantes para la articulación de la seguridad alimentaria y permiten dar la libertad a los gobiernos para aplicar medidas para asegurar que la seguridad y la calidad de los alimentos sea garantizada y se puedan cumplir los objetivos y a la misma vez que el comercio de estos productos no se disrumpe. Entonces, esto depende de los estándares internacionales, que ha habido un reconocimiento legal de los estándares internacionales en términos de seguridad alimentaria y dan un reconocimiento legal a los miembros en lo que tiene que ver con los productos comercializados. Y esto, por supuesto, la OMC tuvo un rol muy importante. Yo quería mencionar esto. Y finalmente, uno de los otros acuerdos es la facilitación del comienzo, que busca reducir las limitaciones, ¿no es cierto? Estas medidas, y eso puede ser muy importante, la disposición, por ejemplo, sobre los alimentos perecederos. Esto tiene que estar en las aduanas inmediatamente. O si, por ejemplo, las horas de oficina, eso tiene que haber mucho cuidado con los alimentos perecederos para cumplir con la seguridad alimentaria. Ahora vamos a los desafíos. Hasta ahora fueron todas cosas buenas, lo que hemos hecho, todas las normas, pero el futuro no es tan simple y positivo como parece ser. Hay también desafíos, problemas que estamos enfrentando que tienen que ver con el debate de seguridad alimentaria. Uno puede ver, se han hecho muchos logros en la ronda de Uruguay en términos de agricultura, en lo que tiene que ver con subsidios y los objetivos, pero muchas cosas, hay una cosa que es importante es hablar sobre las restricciones y distorsiones en el comercio que siguen en términos de agricultura. Hay aranceles altos, estas altas aranceles, es, hay que ver las cuotas que son muy son muy rígidas y es al- una alta cantidad de comercio tiene que ser hecha a aranceles más bajos. Y esta dependencia porque los aranceles son muy altos. Por ejemplo, los países exportadores, Brasil, Argentina, no le gusta esto, pero tienen que aceptar esta realidad por el tema
si los aranceles no permiten que se pueda comercializar, ¿no es cierto? Hay muchas conversaciones hoy que en la OMC y los miembros dependen ahora de las negociaciones para mejorar el acceso a los mercados. Esto es relativamente nuevo y para liberalizar los aranceles, pero ese componente casi no se negocia en un marco de negociación, son conversaciones muy, muy nuevas. Algunos países, especialmente en su región, están empujando esta agenda. No hay una gran no son jugadores muy importantes en los acuerdos de libre comercio. Se están haciendo negociaciones. Entonces, tenemos las subvenciones, porque es muy difícil reformar estas subvenciones, porque estas subvenciones no son direccionadas. Entonces, hay que negociarlas en un contexto. Entonces, la idea es reformular. Necesitamos en este marco más nuevo. El logro de la Ronda de Uruguay fue crear este marco en el términos de reducir las subvenciones, los subsidios, tratando de no distorsionar o distorsionar mínimamente. Los límites son muy altos. Es por eso que es un tema tan sensible. Pero debería haber una reducción y está muy limitada esas reducciones. Los que son en la caja ámbar tiene una reducción del 20%. Los de minimis fueron reducidos por el 13%, es el límite que existe. Entonces, eso es un área de prioridades en las conversaciones para reformar estas subvenciones y esto ha sido una tarea muy desafiante. Ahora, otra complicación que tenemos es que muchos países, especialmente los desarrollados, están percibiendo desigualdades o ineficiencias en el acuerdos en agricultura. No todo el mundo comparte esta visión, esta idea, pero hay como desigualdades, inequidades en el marco de subvenciones que tenemos. Y eso lleva a serias divergencias, eso produce divergencias muy serias. Se necesitan las divergencias son tan profundas que el progreso ha sido muy, muy lento. Otro desafío que tenemos es que muchos países exportadores están viendo las limitaciones o las restricciones, porque por mucho tiempo el foco de los gobiernos o de los miembros así es ver el proteccionismo o abordar el proteccionismo y no miraban al lado de las exportaciones y las restricciones, las reglas o las normas actuales que teníamos en el GATT y eso permite tener algunas restricciones en productos alimentarios que que evite alguna escasez. Ahora, si vemos a los países importadores en términos de comercio para acceder a los alimentos, necesitan un acuerdo. Entonces son conversaciones políticamente muy fuertes, ¿no es cierto? Y el país que es impactado negativamente porque tienen que cubrir con esas necesidades que muchas veces son negativas. Entonces, no es una conversación fácil. Los miembros necesitan llegar a una solución práctica para equilibrar los intereses entre los países exportadores e importadores.
y eso tiene que estar en la mesa de negociación. Hace muchos años no era un tema de conversación. Esa es el tercer desafío. Como yo dije desde el comienzo, estos países, los menos desarrollados o los países en desarrollo importadores, ellos necesitan financiamiento. Entonces, si hay una disrupción global o una crisis global o desafíos, esas necesidades de importación no pueden estar en riesgo. 5 minutes left. Y luego, el último desafío, que estos son los más nuevos, la sostenibilidad. Ana se refirió a esto, como estos nuevos desafíos tienen que estar muy presentes en las negociaciones actuales y no podemos negar los desafíos geopolíticos. Los países están recuperando del COVID-19. Cuando hablamos rápidamente, voy a ir a los dos desafíos más importantes que tienen un impacto en la seguridad alimentaria. En el marco actual, son las AMS, más apoyo y lo que llamamos de minimis, que es una concentración del apoyo. Esta fue una terminología que fue descrita en la ronda de Uruguay. El de minimis o de lo más pequeño tiene que ver con el valor de la producción y la evolución del precio, y esto ha evolucionado y ha crecido mucho, y de minimis a veces son más grandes de lo que son las AMS. También estamos por el otro lado, algunos países están resultando que los AMS están concentrando en algunos productos específicos. Aquellos países que usan de minimis tienen su apoyo, 10% de la producción, pero otros no tienen subsidios de 100% o 200% del producto. Es un desafío muy difícil y está relacionado lo que tiene que ver con el entendimiento de las reglas y muchas veces y otras cosas. Otro tema es programas de constitución de existencias públicos. Esto es uno de los problemas que se conocen y lo que llamamos en la caja verde. Las condiciones de adquirir alimentos bajo las condiciones del mercado, y todo el gasto no hay límite de gasto en la caja verde. Pero esto significa que la compra de alimentos tiene que estar garantizada a un precio más bajo para los consumidores, y el lanzamiento o la liberación de los precios subsidiados. Pero el tema del apoyo a los precios de compra son el MGA, de la Medida Global de Ayuda. Hay una metodología para ver esto, que es el apoyo del mercado. eh, Tenemos que ver si los precios de apoyo mínimo, y eso es un tema que, si miramos a esta metodología, bajo esta metodología, si cuantificamos el apoyo, ha crecido mucho más que los precios. Uno puede incrementar el apoyo por 10%, pero el apoyo después crece por 50 o 60%. Entonces hay que ver el porcentaje del valor de la producción, y si esto sube o el incremento del precio, y
los subsidios y hubo como una violación de esto. Y esto, los miembros han estado lidiando con esto, tratando de ver esta metodología para los países exportadores. Los países exportadores dicen que si uno tiene ilimitados beneficios, va a crear distorsiones. En 2013, los miembros llegaron a la cláusula de paz, no cambiar las reglas si los países en desarrollo llegan a una situación de una violación, no van a ser consultados ni van a ser challenge o cuestionados. Probablemente yo voy a terminar acá la última conversación que hemos tenido en la OMS sobre la inseguridad alimentaria. Se originó en el resultado en junio, la reunión ministerial de junio del año pasado, y estuvieron de acuerdo en una declaración sobre la seguridad alimentaria, donde los miembros editaron algo sobre la seguridad alimentaria. Ha habido siempre una prioridad para lidiar con esto, para tratar de resolver las divergencias que hay, pero hay declaraciones, una intención de las políticas de apoyo, de restricciones, y no para complicar. Esto es una declaración muy importante. En la misma declaración también le pidieron a la Comisión de Agricultura de la OMC tener un programa y revisar este programa de alimentos en los últimos 7 meses. Este comité ha estado tratando este tema para hacer un contorno diferente, para que accedan a mercados de alimentos y para financiación, para que haya más resiliencia de la producción agrícola, para que los países menos desarrollados y los importadores netos tengan más beneficios. Entonces, y ahora actualmente los miembros están tratando de llegar a un acuerdo en recomendaciones. Van a terminar en noviembre de este año, que ya vamos a dejar en Ginebra, y va a contener unos elementos para las recomendaciones. Y ahora van a tratar de lograr lograr algo para el final, para noviembre de 2023. Gracias. Sobre el tema. Bueno, la actualización que has hecho al final, actual. Ahora, bueno, le voy a dar la palabra a Paolo Giordano, quien, bueno, va a tener una presentación sobre una perspectiva latinoamericana del tema de seguridad alimentaria. Paolo, la audiencia es tuya. Muchas gracias. Gracias a Diwakar para esta introducción de la visión del tema desde Ginebra. Yo les voy a dar una visión o voy a tratar de darle una visión desde América Latina. ¿Me escuchan bien y ven bien la presentación? Bueno, entonces, buenos días a todas y a todos. Veo varios amigos y conocidos en la chat. Gracias a Ana Vasco por invitarnos a esta presentación, y gracias a Esteban por moderarnos. Como les decía, lo que quiero hacer es darle una visión desde este tema, desde América Latina, y parto del punto de vista del banco, del punto de vista institucional del banco. Para el BID y particular esta nueva administración, el tema de seguridad alimentaria es una de las prioridades institucionales. Y como van a ver, hay varios aspectos y son lo que voy a motivar en esta presentación. Parto de un gráfico que presenta de alguna manera lo que ya había mencionado Diwakar, es decir, el comercio es central en afectar
todas las 4 dimensiones principales de la seguridad alimentaria, las que están en rojo en la filmina. Él puso, digamos, énfasis en la cuestión de la disponibilidad de los productos agrícolas, pero también es importante el acceso, es decir, los productos agrícolas también generan ingresos y con esos ingresos la gente puede comer, puede comprar alimentos. Y eso para América Latina es una dimensión muy importante. La cuestión de utilización es menos relevante, es, digamos, inclusive algo debatida en la literatura, es decir, el comercio es positivo o negativo para la utilización, seguramente es muy importante para la estabilidad. No me detengo mucho en eso porque Diwakar ya lo mencionó, pero esto le dice que, o sea, explica por qué el banco le pone énfasis no solamente a la cuestión digamos, de la seguridad alimentaria para los importadores, es decir, cómo resolver a través del comercio el problema de la seguridad alimentaria para aquellos países que son dependientes del comercio para abastecerse de alimentos, sino que también la región, América Latina y el Caribe, en la medida en que son exportadores netos de alimentos, pueden contribuir a la seguridad alimentaria mundial. Entonces, son esas 2 caras de la moneda que vemos desde el banco, y no solamente desde el banco. En realidad, nos hemos aliado con varias organizaciones internacionales, la FAO, el ICA, CEPAL, y de investigación, el IFPRI, para llevar adelante esa conversación y trabajo analítico y técnico que permita a los gobiernos y a los sectores privados poder actuar concretamente en estas dimensiones. Entonces, esa es un poco la motivación de por qué entramos en con fuerza en esa discusión. Ahora, ¿por qué entramos ahora? Y el punto de partida yo creo que es notar que con la invasión a Ucrania, los mercados agrícolas han tenido el mayor shock de precios de los últimos 30 años. En la filmina de la izquierda ven el precio de los alimentos y ven que esa no es la primera crisis de seguridad alimentaria mundial que hemos experimentado en los últimos años. Lo vimos en 2008, 2007, 2008, antes de la crisis financiera global, lo vimos de nuevo en 2011 y lo vimos claramente y de manera enorme en 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que es nuevo también en este episodio es que no solamente se dispararon los precios de los alimentos, sino que se dispararon también los precios de los fertilizantes. Y entonces, en esta visión de no solamente pensar en la demanda, sino que de pensar también en la oferta, obviamente tuvimos un shock de oferta en la medida que los países de la región son grandes importadores de fertilizantes y por lo tanto el aumento de los precios afecta a la competitividad de la región. Entonces, y eso me permite también hacer un comentario que me parece importante, y es que tal como lo vimos en 2008, 2009 y lo vimos en 2011, esta atención, ese spotlight de la comunidad internacional sobre la crisis de precios de alimentos, después tiende a desvanecer cuando los precios empiezan a bajar, que es lo que está pasando ahora. Y entonces, esa es también la razón por la cual desde el banco queremos apuntar no solamente a los aspectos coyunturales de este problema, sino también a los aspectos estructurales, es decir, cómo hacer que el sector agrícola contribuya en el largo plazo al bienestar de la población de la región, es realmente la motivación de esto. Ahora, como lo dijo de manera, digamos, general Diwakar, la adopción de medidas comerciales restrictivas amplifican esos problemas. Por ejemplo, acá lo que ven son medidas restrictivas que se adoptaron en los primeros meses después de la crisis del año pasado, y ven que hay muchas medidas en términos de prohibición de las exportaciones, de licencias, algo de aranceles, que se han aplicado al tema a los sectores de alimentos, pero también al sector de fertilizantes. Entonces, seguramente la política comercial
es parte del problema en estas crisis alimentarias. Ahora, América Latina, le decía, puede ser, digamos, se piensa muy a menudo América Latina como parte de la solución, una región que es exportadora neta de productos alimenticios. Sin embargo, cuando uno va a mirar un poco más en el detalle, y es lo que se hace en la tabla de la izquierda, donde este sistema de semáforos de alguna manera muestra la posición superavitaria o deficitaria de los países de América Latina en productos agropecuarios, en general en alimentos y en distintas categorías de alimentos. Y ustedes ven que no es todo verde. Es decir, primer punto es que hay 26, hay varios países, si bien la región es superavitaria a nivel global, en 2020 con más de 127 mil millones de dólares de exportaciones, y es una de las regiones más superavitarias del mundo en términos per cápita, en realidad hay mucha heterogeneidad. Entonces, primero, hay varios países que son importadores netos de productos agropecuarios o de alimentos en la región, particularmente los países del Caribe y algunos países también de Centroamérica. Segundo, cuando miramos por sectores, ningún país es exportador neto de todos los rubros de exportación agropecuaria, con la excepción de la Argentina. Y entonces, es decir, que estos shocks de precios afectan también, o sea, en realidad afectan a todos los países en la medida en que son importadores netos o importadores netos de algunas categorías de productos. Y además de eso, obviamente la región es altamente dependiente de importaciones de fertilizantes, ya lo dije, y entonces eso, desde el punto de vista de la, digamos, de la oferta, esa interdependencia con los mercados mundiales crea vulnerabilidades. Ahora, el shock de precios aumentó un aumento del valor de las importaciones. Ustedes lo ven a nivel agregado en la filmina de la izquierda y en particulares en cereales, aceites, oleaginosas y carnes que representan, digamos, la parte más importante de las importaciones y del aumento experimentado el año pasado. Como lo decía, la suba de los precios le golpeó particularmente a los países de Centroamérica y del Caribe, que son los más vulnerables y que fueron afectados en un 59% en términos de aumento de las exportaciones, más que el promedio de la región, que fue de un 53%, pero como le mostraba, el aumento le afectó a todos. Ahora, además de ese aumento de los precios de los commodities agrícolas y de los bienes agrícolas en general, también durante 2022 eso coincidió con un aumento de los costos de transporte. El aumento de costos de transporte en realidad precedía la crisis alimentaria, venía de la pandemia y tenía que ver con la disrupción de las cadenas globales de valor, el desbalance que hubo en el manejo de los contenedores en los puertos del mundo durante la pandemia, y en 2022, a principios de 2022, del año pasado, cuando hubo la explosión de los precios agrícolas, en realidad esta desorganización de la cadena global de valor recién empezaba a recomponerse. Y entonces eso también fue un factor que le creó presión a los precios. Ahora, cuando miramos cómo o sea, cómo se percibía desde los hogares de América Latina esta crisis de precios, lo ven en la filmina de la izquierda. La inflación se disparó y el índice de precio de precio al consumidor de los alimentos, en realidad no solamente tuvo un papel importante en la inflación experimentada por los hogares, sino que en los hogares más pobres, aquellos que están a la derecha del gráfico, tuvieron una incidencia mayor, lo que es normal porque los hogares pobres de alguna manera gastan más o gastan en proporción más en alimentos de hogares más afluentes.
Y entonces, esa es la razón, digamos, desde una óptica de desarrollo, por la cual desde el banco creemos que es sumamente importante entrar a trabajar en esta agenda, particularmente para proteger los más vulnerables. Pero como le decía, que la política comercial es parte del problema, y lo ven en la filmina de la izquierda, donde vemos la participación de los alimentos, en lo cual durante la crisis hubo restricciones a las exportaciones en el total de las calorías importadas. Bueno, vemos que países como Haití, al extremo de la distribución, casi el 20% de los productos que proveen calorías a los consumidores fueron afectados por alguna restricción. Y así lo mismo yendo abajo por la distribución. Pero al mismo tiempo, y es el gráfico de la derecha, vemos que hay muchos, en muchos casos de alimentos y en muchos casos de fertilizantes, que los países tomaron medidas que tuvieron el impacto de aliviar la suba de precio, como reducciones arancelarias, facilitación comercial, programas de estímulos o entrega directas de productos a los hogares o a las empresas. En fin, la política comercial no tiene que ser vista solamente como un problema, que es la perspectiva que de alguna manera se toma en Ginebra y donde se trata de trabajar en eso, sino que también puede ser parte de la solución, y esto es, digamos, algo que desde el banco tratamos de trabajar con los países para que esto sea, o sea, para que esto se materialice, que la política comercial contribuya a la resolución del problema. Pero como le decía, América Latina digamos, no tiene solo que mirar adentro de América Latina y a la crisis de seguridad alimentaria de la región, sino que también puede ser parte de la solución del mundo. Y el gráfico de la izquierda lo que le muestra es la balanza comercial agrícola, y donde lo que está subrayado es el excedente de América Latina. Ustedes lo ven, América Latina en 2009-2011 en verde, en 2019-21, esos son datos observados, ha sido, sobre todo, ha llegado a ser en 2019-21 la región mayormente excedentaria en términos de productos agrícolas, y se proyecta que lo sea aún más hacia 2031. Esas son unas estimaciones, unas proyecciones de la OCDE y la FAO. Y entonces ustedes ven que América Latina, y claramente ahí tienen un papel importante, sobre todo Argentina y Brasil, que son, y el resto de Sudamérica, de alguna manera, que son los grandes exportadores netos de la región, tienen un rol fundamental para la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, y me voy al gráfico de la derecha, para poder alimentar al mundo, para decirlo de una manera quizá un poco periodística, se tiene que poder producir. Y lo que documentamos en un informe que el banco publica cada año, que es el Monitor de Integración y Comercio, y lo documentamos en la edición del año pasado y en la filmina que le muestro acá, y lo vamos a documentar con mayor desagregación en la edición de este año, que estamos preparando con dos coautoras, Katia Michalczewski y Rosario Campos, es poner el acento sobre las dificultades en términos de competitividad que tiene América Latina. Es decir, lo que le muestra esta gráfica, por ejemplo, si se fijan solamente en los segmentos en verde de productos primarios o de manufacturas de origen agrícola, ustedes ven que si bien en alguna de ellas ganamos competitividad, en productos primarios en realidad perdimos competitividad en el resto del mundo. Es decir, perdimos aquella capacidad de disputar cuotas de mercados a competidores en mercados terceros. Y ahí vemos que la realidad de la región es muy diferente. Tenemos por ejemplo, países como México o Brasil, que sin embargo han ganado competitividad en manufacturas de origen agrícola. Hay otros países que perdieron competitividad tanto en productos primarios como en manufacturas de origen agrícolas.
Y entonces eso es para poner el acento sobre el hecho de que no basta con decir que somos una región exportadora y que podemos contribuir a la seguridad alimentaria del mundo, sino que hay que hacer toda una cantidad de tareas adentro de los países y con los socios comerciales internacionales en términos de acceso al mercado externo para que efectivamente la región pueda ser una solución para la crisis de seguridad alimentaria mundial. Y entonces lo que quiero dejar para la conversación, y voy a tratar de cerrar mi presentación un poco antes para que justamente podamos tener más tiempo para preguntas o debate, creemos que hay unas cuantas medidas que la región o que los gobiernos de la región y los sectores privados de la región pueden tomar para aliviar el impacto de la crisis en la región en el corto plazo, como implementar medidas de facilitación y reducción de los costos comerciales, mejorar el acceso al financiamiento de las operaciones de comercio exterior y diversificar la fuente de abastecimiento de alimentos y fertilizantes. Sin embargo, si miramos a largo plazo y a esa cuestión de cómo vamos a poder alimentar al mundo o cómo vamos a poder ser competitivos en esta carrera para alimentar al mundo, surgen otros desafíos quizás más complejos, pero seguramente no menos importantes. El primero, y ahí creo que es importante lo que nos decía Diwakar del trabajo que se está haciendo en el WTO, en la OMC, de abogar por el libre comercio de alimentos y fertilizantes. La agenda, como ustedes lo vieron, ha hecho progresos relativamente limitados por lo menos desde la perspectiva de los países de América Latina, en la ronda de Uruguay, y ha sido bastante problemático avanzar en mayores avances en los últimos 30 años. Y entonces lo que es fundamental es negociar condiciones de acceso a los mercados que sean más favorables, que sea en la OMC o que sea a través de acuerdos bilaterales o birregionales. Ahí, por ejemplo, para los países del sur de América Latina, el acuerdo o la implementación, el cierre de la negociación o por lo menos la implementación de la ratificación del acuerdo con la Unión Europea va a ser clave para eso, y después la implementación. Contribuir a la transparencia de los mercados va a ser fundamental. Ustedes ven, y Diwakar lo dijo, y claramente hay todo un nuevo neoproteccionismo que está emergiendo en el mundo de los productos agrícolas. Es lo que se conoce en los ambientes especializados, por ejemplo, en relación a la Unión Europea con el tema del green squeeze, ¿no? La presión verde. Digamos, todas unas nuevas exigencias que se ponen sobre los exportadores de productos agrícolas que tienen que ver con la lucha al cambio climático, la lucha a la deforestación, que sin embargo redundan en, si no en nuevas barreras, por lo menos en nuevos costos comerciales. Y todo esto porque al fin y al cabo lo que va a determinar la manera en que América Latina va a sacar bienestar de los mercados agrícolas multilaterales es su capacidad de incrementar la competitividad en las cadenas agroalimentarias. Insisto sobre el concepto de cadenas agroalimentarias, es decir, no solamente en la producción de productos primarios, sino también en la producción de productos que tienen mayor valor agregado y por lo tanto también mayores, digamos, encadenamientos y spillovers con el resto de las economías. Hay que reducir los costos comerciales por medio de inversiones en infraestructura dura, es decir, caminos, rutas comerciales, rutas marítimas, pero también infraestructura blanda, es decir, todos los marcos regulatorios que de alguna manera regulan el comercio internacional. Diwakar se refirió a ellos por el tema de estándares sanitarios y fitosanitarios, pero hay cada día más estándares privados, estándares verdes, como le mencionaba, que son fundamentales. Y para eso el sector público es clave, tiene que potenciar la efectividad de las agencias de promoción comercial y de atracción de inversiones, tiene que incrementar la capacidad de cumplir justamente con esos estándares de calidad y medioambientales que van a ser más exigentes. Y yo creo que ahí el mensaje es decir que si bien deberíamos, y
podemos abogar para que estos nuevos estándares no sean indebidamente proteccionistas, están acá para quedarse, y entonces lo que le queda a los países de la región es realmente entender cómo van a funcionar estas debidas diligencias que ahora se le van a pedir cada día más a los exportadores o a los operadores, digamos, que tratan el comercio internacional, pero que finalmente van a recaer sobre los productores nacionales y sobre los gobiernos nacionales, que tienen que tener en su lugar sistemas de apoyo a la certificación de esos estándares. Y finalmente, nunca olvidarse de que si bien la región exporta a la región misma solamente el 14% de su comercio, de sus exportaciones totales de agroalimentos, si lo miramos desde el punto de vista de las importaciones, los países de la región importan de América Latina y el Caribe mismo el 40% de sus alimentos. Es decir, que el comercio intrarregional es un espacio fundamental para no solamente la seguridad alimentaria de la región, pero también, sino también para la competitividad de la región. Y ahí también algunos de los resultados que le estaba mostrando muestran que perdimos mucha competitividad en las exportaciones agrícolas a nuestros propios socios en América Latina y el Caribe, a veces contra actores externos, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea u otros países en nuestros propios mercados. Y entonces ahí sí un trabajo importante para hacer, y también ahí hago otro comercial. Estamos por publicar un trabajo de Rosario Campos y Romina Gallá, que justamente impulsamos en el marco de este consorcio con FAO, con ICA, con CEPAL, para levantar la conversación en estos temas, y va a salir en las próximas semanas sobre este tema. Entonces, espero que esto ponga un poco en el contexto latinoamericano y caribeño las discusiones que se tienen en Ginebra, y espero poder haber transmitido con la debida énfasis la importancia que el BID le pone en esta agenda, y una agenda que no es solamente una agenda de la finca para adentro, como decimos aquí, es decir, de trabajar en todos aquellos elementos de los sistemas agroalimentarios que hacen, digamos, digamos, a la producción de los alimentos, sino también, y es una pata absolutamente indisociable, a todos aquellos aspectos que hacen al movimiento de los alimentos en los mercados regionales y globales, y que hacen que al fin y al cabo la seguridad alimentaria de la región y del mundo tenga una contribución por parte de nuestra región. Gracias, y lo dejo aquí. Gracias, Paolo, por tu presentación, muy clara, muy contundente, y gracias por ajustarte al tiempo. Bueno, tenemos pocos minutos para las preguntas. Están llegando muchas preguntas al chat y a otros medios que tenemos de preguntas. Bueno, una primera pregunta para Diwakar, que me ha llegado por algunas formas de comunicación de chat que tenemos. El tema de la seguridad alimentaria está cruzando a muchas agencias de la gobernanza internacional. Este año, en enero, se desarrolló el Global Forum for Food and Agriculture en Berlín, donde participaron la OMC, FAO y otros organismos. ¿Cómo es el trabajo coordinado de la Organización Mundial del Comercio con otras agencias en pos justamente de intentar avanzar en conseguir la seguridad alimentaria global? Oh, is okay now? Ok. Okay, because I think I was not able to unmute myself. So, Okay.
No podía desmutearme. Thank you. Bueno, I think thank you very much gracias, for this muchas question. And gracias I por was esta saying in the very beginning pregunta. that this is such a Dije al broad principio theme, multifaceted theme, that the que era coordination and un collaboration is equipo the key. Now, we have multifacético two donde la colaboración es mechanisms clave. to Tenemos dos coordinate with other mecanismos para organizations. coordinar One con las is organizaciones. within the committee Uno itself, es like for dentro example, in del the comité WTO en Committee on sí Agriculture, mismo. within Tenemos the el structure itself, we have Comité sobre 6 Agricultura, international la agencies which are OMC. Tenemos regular or permanent observers seis to the committee. agencias que son So every temporarias o committee meeting we permanentes. invite Y them, en esta, which include eh, IMF, World Bank, la FAO, última, el UNCTAD, FMI, el International Banco Finance Council. Mundial, So el these 6 Consejo, agencies entre come from otras, ad ¿no es hoc cierto? observer Y son ICA 6 from a region. ICAP So de all la these agencies región. are Entonces, invited todas to estas each of our meetings agencias and son our food security invitadas debate a get to be unirse a continued. estas So that is reuniones one para ver cómo pueden modality that we have within the structure of the contribuir. Esta es committee. una de las And the modalidades que second is tenemos. that at Y the la level of our segunda Director General es and the el senior staff, nivel de we esto maintain y very close collaboration manejo. with other Tenemos un agencies. manejo muy You might have heard cerca, muy about this, cercano the con modality of otras joint assessment, agencias our Director para General with IMF, World declaración Bank, FAO, and Bird Food conjunta Program. que hemos I think they have hecho already del released programa de 3 salud, joint statements que where each ya agency tenemos calls 3 for what is declaraciones going on in their conjuntas respective para ver organizations and lo que how está collectively this is carried sucediendo forward. y So cómo these are trabajamos primarily the two colectivamente. ways where Estas son we las can dos sort of close formas que collaboration. We also, tenemos I en think, work collectively colaboración on y joint también reports. For trabajar example, we have done a joint colectivamente. report with FAO on Hemos un fertilizers, informe on food conjunto security, and también so on. sobre So la this is how seguridad I alimentaria. can say about our Esto efforts es to lo que puedo collaborate with decir de other nuestros agencies. I'll stop here. esfuerzos Thanks. con otras agencias, para colaborar con otras agencias. Gracias, Diwakar. Acá tengo una pregunta para Paolo, de José Luis Balivian. Pregunta: los países en vía de desarrollo con problemas de liquidez de sus reservas internacionales netas, ¿cuáles son las mejores alternativas que tienen para conseguir financiamientos a tasas bajas y al mayor plazo posible con el fin de ayudar a la seguridad alimentaria? Y ahí sumo la cuestión del financiamiento también para los estándares, que bien decía Paolo que los países tienen que empezar a adoptar en el marco del cambio climático. Así que bueno, esa es la pregunta, Paolo. Gracias. Bueno, sí, claramente el problema del financiamiento es un problema central, es un problema central que inclusive se complica en la coyuntura actual, una coyuntura de aumento de las tasas internacionales, de aumento de riesgo, en particular de la región, digamos, en lo que hace a América Latina, lo que sí es innegablemente un problema. Yo obviamente puedo responder desde el punto de vista del banco. El banco sí proporciona tasas las más bajas posible para el financiamiento de los gobiernos y en cierta medida también el financiamiento del sector privado. El banco también proporciona, digamos, otros mecanismos de apoyo que van más allá del financiamiento o que permiten apalancar el financiamiento para tener impacto, que es decir, todo el trabajo que hacemos de asistencia técnica, tanto a los gobiernos como a los consorcios de empresas, y también el trabajo analítico que el banco trata de proponer y de diseminar en la región de tal manera de tratar de apoyar a la región con una oferta integral, donde creemos que la ventaja de lo que puede proponer el banco es en cierta medida el financiamiento, pero sobre todo un financiamiento que vaya de la mano de asistencia técnica y conocimiento. Gracias, Paolo. Tengo una más también para Paolo. Preguntan, Onan Sánchez: según el informe de la ONU en enero de 2023, el 22% de los hogares de América Latina y Caribe no tienen acceso a una dieta alimenticia saludable. ¿Creen que es posible llevar seguridad alimentaria y nutricional a cada país con soluciones innovadoras y tecnológicas escalables? Acá pregunta sobre el rol de la tecnología en la oferta de alimentos. Claro, es una muy buena pregunta. Yo creo que sí, ahí está la clave, porque fíjense que, digamos, obviamente mi presentación iba muy rápido, ¿no? Y entonces, digamos, yo le hacía el punto de cómo la región es una región excedentaria y de cómo tenemos un potencial para alimentar al mundo. Obviamente, la frontera agrícola, en ciertos países hay más frontera agrícola que en otros, pero
claramente digamos, la expansión de la frontera agrícola no nos puede dar más que una parte de esa producción que se necesita para alimentar al mundo y para alimentar a la región. Y entonces las soluciones tecnológicas, soluciones que permitan aumentar la productividad y sobre todo ahorrar el consumo de agua, el consumo de selva, el consumo de recursos que son tan importantes para la sostenibilidad ambiental de la producción es fundamental. Por lo tanto, el tema tecnológico está al centro del desafío que tienen los sistemas agroalimentarios y obviamente eso se relaciona con lo que mencionábamos antes, es decir, cómo financiamos estos avances tecnológicos, pero no solamente con financiamiento, sino también con apoyo a la investigación de base, apoyo a la coordinación de la investigación y de la aplicación de la investigación científica a soluciones comerciales. Pero estamos convencidos desde el banco que esta es una clave fundamental para el futuro de la seguridad alimentaria, no solamente de la región, sino que también del mundo. Bueno, gracias, Paolo. Bueno, por una cuestión de tiempo, lamentablemente nos hemos quedado cortos de más preguntas, que hay un montón de preguntas en el chat, más de 200 participantes activos de diferentes partes del mundo y en especial de América Latina que se han sumado. Pero bueno, para ser justos con el tiempo del seminario, bueno, no tenemos más tiempo, dado también que fueron muy enriquecedoras las presentaciones de Diwakar y de Paolo. Los invitamos a todos a que sigan atentos con las actividades del BID-INTAL, sobre todo las futuras Intal Talks sobre otros temas tan importantes para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, así como tantas actividades del INTAL que semana a semana tenemos para ofertar a distintos públicos vinculados a temas de comercio internacional. Así que muchas gracias. Diwakar, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado allá en Ginebra. Paolo también, gracias por dar la visión del Banco y de América Latina. Así que bueno, ha sido un gusto tenerlos aquí. Estén atentos para futuras conversaciones.